Buenos días chicos, quiero darles la bienvenida a este segundo periodo académico. Espero hayan tenido una semana de muy buen descanso y con toda la actitud para empezar este nuevo trabajo virtual y esta nueva modalidad eh, con mucho ánimo para seguir aprendiendo. Eh, bueno, en este segundo periodo para física de grado décimo vamos a estudiar cinemática. Entonces va a ser como el tema global de este segundo periodo y vamos a empezar definiendo qué es la cinemática. Entonces la cinemática nos va a responder a una única pregunta y nos va a responder la pregunta de cómo es el movimiento de cualquier cuerpo que estemos estudiando. Claro, es válido aclarar que un cuerpo macroscópico. Otra rama de la física se encarga del movimiento de los cuerpos a nivel microscópico, pero la cinemática vamos a estudiar cómo el movimiento de los cuerpos a nivel macro. Entonces me va a decir cómo cambia la posición en el tiempo y también me va a decir cómo lo hace, si lo hace en el eje X, en el eje Y, o lo hace en dos dimensiones, o lo hace con un movimiento acelerado a una velocidad constante. Entonces, todas esas preguntas las vamos a responder durante nuestro bimestre académico número 2. Entonces, vamos a ver, la cinemática me responde a una pregunta, el cómo del movimiento, ¿listo? Les voy a pedir en este momento que antes de ver el video saquen su cuaderno de apuntes y tomen los datos más importantes para que puedan resolver el cuestionario con más facilidad. Entonces, continuamos. La cinemática estudia diferentes tipos de movimiento. Estos son los más comunes. El primero y el más sencillo y el que debemos tener supremamente claro para poder abordar los demás se llama movimiento rectilíneo uniforme y sus siglas es MRU. Entonces siempre que yo diga MRU me voy a referir al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí ya me están diciendo cómo es su movimiento. Ya me están respondiendo la pregunta de la cinemática. Me dicen que es de forma rectilínea. ¿Listo? Un segundo movimiento es MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento lo vamos a estudiar en el eje X, igual que el primero, o sea, es un movimiento horizontal. La caída libre es un movimiento acelerado, pero la diferencia es que la caída libre o lanzamiento vertical pues, se hace en el eje Y. ¿Listo? Estos tres movimientos son unidimensionales, estos en el eje X y la caída libre en el eje Y. El movimiento parabólico y el movimiento circular uniforme, aquí se me olvidó poner qué significaba, perdón, pero significa movimiento circular uniforme. Estos dos movimientos son en dos dimensiones. ¿Listo? Espero que durante todo nuestro bimestre académico alcancemos a abordar estos tipos de movimiento y pues con gran éxito. Entonces, de acuerdo a esto, a los tipos de movimiento, les voy a mostrar aquí cuál es la parcelación. Entonces tenemos los logros que vamos a alcanzar: superior, alto, básico y bajo en la materia de física. Esto tenemos el componente de evaluación cognitivo que corresponde a un 25% y acá están los temas que se van a evaluar. Vamos a también intentar hacer un laboratorio virtual. Respecto al procedimental, seguimos con los cuestionarios virtuales. Vamos a intentar también cambiar dinámicas cada semana y los temas que se van a evaluar. Procedimental 25% y pues no olvidar que la actitudinal vale un 25% y se evalúa la autonomía, la excelencia y la solidaridad. Autoevaluación 5% y la bimestral un 20%. Listo. Entonces empezamos nuestra clase 1. Tenemos aquí la imagen principal de nuestro módulo. Entonces aquí nos muestra este primer recuadro cuál es la competencia que vamos a poner en práctica en nuestra clase. Entonces, uso comprensivo del conocimiento científico. Tenemos aquí los hilos conductores, que son las preguntas que nos van a ayudar a responder la temática en sí, los que nos van a ir guiando para finalmente sacar las conclusiones de cada uno de nuestros movimientos.
Aquí ustedes dirán que se les hace bastante conocida esta imagen. Es una imagen tomada desde la aplicación de Google Maps, que es el recorrido que debe seguir un carro desde la iglesia del 20 de julio hasta el Colegio Interamericano. Entonces, esto es como una imagen en contexto. Vamos a aplicar la cinemática en contexto. Y aquí, solo con esta imagen de Google Maps, podemos estudiar varios conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? La trayectoria, la distancia, el desplazamiento, rapidez. ¿Listo? Entonces, la pregunta que se quisiera responder es ¿cuánta distancia recorremos de la casa al colegio y qué tan rápido lo hacemos? Entonces, aplicando la física en cada uno de nuestros días, muchachos. Listo. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es construir los conceptos fundamentales de la cinemática, tales como sistema de referencia, posición, desplazamiento, distancia recorrida, trayectoria, intervalo, velocidad y rapidez. Listo, entonces empecemos. Sistema de referencia. Entonces, para responder la pregunta del cómo el movimiento, es muy importante tener un sistema de referencia establecido, porque es el que nos va a permitir como dar el inicio. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Si yo quiero estudiar el movimiento de esta manzana y estoy aquí sobre la mesa, voy a decir que ese es mi sistema de referencia. Yo voy a decir que mi manzana está en reposo, ¿cierto? Pero ese es mi primer sistema de referencia. ¿Qué pasaría si yo me sitúo entonces fuera del sistema solar o en el sol? Entonces, como a la Tierra se le asocia un movimiento de rotación y traslación, yo ya vería entonces que mi manzana no está en reposo, sino que también se le asocia a las velocidades de la Tierra. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ahora mi sistema de referencia no está en la mesa, sino está, por ejemplo, en el sol. Entonces es muy importante. ¿Para qué es el sistema de referencia y cómo lo voy a tomar? Pues el que me facilite estudiar el movimiento. Entonces, si yo me paro en el sol, pues va a ser un poquito más difícil estudiar ese movimiento. Un sistema de referencia es el sistema coordenado. Entonces, recordar lo que se ve generalmente en matemáticas, nuestro plano cartesiano, donde se establecen ciertas coordenadas. ¿Listo? Entonces, nuestro sistema de referencia nos permite responder, por ejemplo, estas preguntas. Cuando un cuerpo se mueve, ¿todas las personas que lo observan describirán lo mismo? Cuando un cuerpo está en movimiento, ¿habrán personas que lo observan en reposo? Entonces ya dimos como una pista ahí a la respuesta. Entonces vamos a irnos aquí a observar esta pequeña simulación. Entonces vamos a estudiar primero este recuadro B. Entonces si ustedes son el chico que está acá sentado y quieren estudiar el movimiento, por ejemplo, del libro, si ustedes son el muchacho que está ahí sentado, si ese es su sistema de referencia, o sea, el observador se ubica ahí para analizar el movimiento, entonces decimos que el libro está en reposo. En esta imagen, ¿qué es lo único que se mueve? Los árboles, ¿cierto? Entonces, aquí en este sistema de referencia del muchacho, la silla, el señor, el libro, todo está en reposo. ¿Por qué? Porque lo veo desde el sistema de referencia del muchacho. Listo, ahora analicemos este recuadro A. Ahora estamos aquí en el suelo, en la tierra, ¿sí? Y ellos van en alguno de estos vagones. Si yo me ubico aquí en la tierra y el tren va avanzando, yo digo que tanto el muchacho como el señor, como las sillas, como el libro, tiene ahora una velocidad asociada. O sea que sí es posible que un observador vea un objeto en reposo y desde otro ángulo otro observador vea el mismo objeto con otro tipo de movimiento. ¿Listo? ¿De qué depende eso? De mi sistema de referencia. Listo, continuamos. Ahora vamos a analizar qué es esto de la trayectoria. Entonces la trayectoria simplemente es la forma del camino o el recorrido que hace el objeto, la persona o el animal o la cosa que estemos estudiando. ¿Listo? Entonces es la forma del recorrido. Hay diferentes trayectorias. Hay trayectoria rectilínea, circular, elíptica. ¿Cuál es la trayectoria elíptica? La de los planetas del sistema solar. Son trayectorias elípticas.
Hay trayectorias parabólicas y también trayectorias irregulares. ¿Cómo es una trayectoria irregular? Casi todas las que se presentan diariamente. Por ejemplo, el movimiento de esta abejita tiene una trayectoria irregular. ¿Qué quiere decir? Que la forma de su camino es irregular. ¿Cuál sería la trayectoria de este columpio? Sería un movimiento de va y ven. Entonces sería una trayectoria, puede ser, es un movimiento oscilatorio, entonces es un movimiento repetitivo. ¿Listo? Entonces trayectoria es la forma del recorrido, la forma del camino. Entonces aquí vamos ahora a diferenciar dos cosas importantes: distancia y desplazamiento. Generalmente en nuestra cotidianidad estamos acostumbrados a que estos dos conceptos los utilizamos de la misma manera, pero en física tienen una gran diferencia y necesito que quede claro desde el principio. Entonces, cuando nos dicen distancia, siempre nos vamos a asociar con el espacio recorrido. ¿Cuánto fue la distancia recorrida? ¿Listo? Entonces tenemos acá este ejemplo. Hay una abeja que está en una posición inicial y hace este recorrido, hace esta trayectoria para llegar al girasol o a la flor. Y esta es su posición final. Ella, como recorre esta trayectoria, a la medida de la trayectoria, o sea, como si yo me fuera con un metro aquí midiendo cuánto fue ese camino y yo diga como fueron 15 metros, por ejemplo, eso lo vamos a llamar distancia. O sea, es medir el camino o la trayectoria que recorrió el objeto, ¿listo? Pero el desplazamiento, ¿qué es? Algo totalmente diferente. En el desplazamiento, a mí no me importa cuál fue su trayectoria. A mí no me importa si la abeja fue y dio 3 vueltas y volvió, o no sé, dio 3 vueltas a la Tierra, o se fue en zigzag, no me importa. En el desplazamiento, lo único que me importa es la posición inicial y la posición final, ¿listo? Y siempre se va a trazar como una línea recta entre esas dos posiciones, la inicial y la final, ¿listo? Distancia, entonces la medida del camino. El desplazamiento, una línea recta trazada desde la posición inicial y final. Entonces fíjense que si yo mido con un metro esto, la distancia, me va a dar mucho mayor a el desplazamiento, ¿listo? La distancia siempre la vamos a simbolizar con una D. Pueden que lo encuentren en libros con otra simbología, pero pues para entendernos nosotros, cuando pongamos una D minúscula es distancia recorrida. Mientras que aquí vamos a llamar a esto delta X. Cuando escribamos delta X nos estamos refiriendo al desplazamiento, ¿listo? Entonces vamos a ver un poco más a fondo la diferencia entre estos dos. Entonces, tenemos un punto inicial. Entonces, aquí donde está el puntico rojo, vamos a decir que es nuestro origen del sistema de referencia, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una trayectoria, vamos a hacer un recorrido y vamos a terminar en cierta posición. Entonces, miremos cuáles son las diferencias. Entonces, yo voy a hacer este recorrido, aquí como elíptico, y al final voy a terminar por aquí, ¿cierto? Entonces fijémonos, mi trayectoria es una trayectoria irregular y la distancia que recorrí sería medir todo este camino, pero ¿cuánto me desplacé en realidad? Como 2 cuadritos nada más. Entonces vamos a ver cuál fue mi recorrido. Este es mi recorrido, esta es la distancia que yo estoy recorriendo, pero simplemente me desplacé. ¿Cuánto me desplacé? Como 2 unidades. Entonces fíjense que solo me importa posición inicial y final. Entonces yo voy a trazar una flechita. Entonces asociándolo con el tema del periodo pasado, era un vector. El desplazamiento es un vector. Mientras que la distancia, fijémonos acá, S, que está en azul, me dice mi distancia fue 15,8 metros, pero mi desplazamiento solo fue 0,5 metros. Entonces es totalmente diferente.
Entonces, ahora hagámonos la pregunta, ¿será que puede ser posible que tengamos una distancia recorrida de un valor, pero el desplazamiento sea cero? ¿En qué momentos puede suceder eso? Entonces, fijémonos, por ejemplo, vamos a hacer una trayectoria circular, pero volví al mismo punto. Entonces, fijémonos, mi distancia, 16,8 metros, pero ¿cuánto me desplacé? 0 metros. No me desplacé nada. Y lo mismo puede pasar en un movimiento rectilíneo. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, si alguien avanza y se devuelve y va a una posición negativa, ¿pueden haber posiciones negativas? Sí, pueden haber posiciones negativas. Pero entonces al final quedé en el mismo punto, fijémonos, tuve una distancia recorrida, pero no me desplacé nada porque volví al mismo punto, ¿listo? Entonces, por favor, quiero que quede muy claro eso. Entonces, vamos a continuar. Aquí vamos a introducir una letra muy importante de ahora en adelante en toda la física y se llama una letra griega delta. Entonces, esa letra parece un triangulito y ese triangulito siempre va a representar un cambio de lo que me estén indicando. Entonces, por ejemplo, aquí es delta X. Entonces me está representando el cambio de la posición. Entonces, en esta primera parte del curso, todos nuestros desplazamientos van a ser en el eje X. Entonces, por eso nuestro desplazamiento se representa con delta X. Puede ser delta Y, pero ya estaríamos hablando de un movimiento en el eje Y. Entonces, delta X representa cambio de posición, desplazamiento. Entonces, recordando el anterior, D minúscula para distancia, delta X para desplazamiento. Si yo encontrara delta V, ¿qué me estaría diciendo? El cambio de qué magnitud de la velocidad. Si yo encontrara delta T, quiere decir cambio del desplazamiento, ¿listo? Entonces esa letra griega delta siempre me va a representar cambio. Pero ¿cómo vamos a determinar el cambio? En este caso vamos a determinar el cambio de la posición al que llamamos desplazamiento. Entonces el desplazamiento va a ser igual a la posición que tenemos al final menos la posición que tenemos al inicio. Entonces siempre es lo final menos lo inicial. Así determinamos el desplazamiento. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo para aferrar todos estos conceptos que hemos visto. Entonces tenemos un auto que tiene dos intervalos. Entonces el auto arranca en A, se va hasta B y luego de B se devuelve hasta el punto C. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nos dan el sistema de referencia y mi auto no está en el cero del sistema de referencia. ¿Cuál es la posición inicial? Aquí mi auto en A está en menos 10 metros, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. No siempre la posición inicial es cero. La mayoría de los casos sí, pero no siempre. Por eso debemos estar muy atentos. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, vamos a llenar nuestra tabla. Nos dicen, en el intervalo A a B, ¿cuál es la distancia? Entonces, recordando que era la distancia, es el recorrido del camino. Pero entonces, él va de acá a acá y ya. Entonces, ¿cuál sería mi distancia? Entonces, mi escala va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Mi distancia recorrida en metros será 22. ¿Listo? ¿Cómo hallamos el desplazamiento? Entonces, recordando, para determinar el desplazamiento es siempre la posición final menos la inicial. Aquí debemos tener, chicos, mucho cuidado con los signos. Entonces, aquí ya tenemos la operación. En el primer intervalo, ¿cuál es mi posición final? Entonces, recordar que siempre es la final menos la inicial. De A a B, la final es 12. Mi carro quedó en 12 metros. Entonces, pongo acá 12. Menos la posición inicial. ¿Cuál fue la posición inicial del carro? Menos 10 metros. Entonces, ese menos 10 lo voy a poner en paréntesis para saber que hay dos menos, porque este menos pertenece a la fórmula y este menos pertenece a la posición inicial. Y menos por menos me da más, o sea que 12 más 10 me da 22. En este caso particular,
nuestra distancia y desplazamiento nos dan lo mismo. ¿Por qué? Porque es un movimiento en línea recta, ¿listo? Y es hacia adelante. Entonces tienen que ir prestando atención a todos esos detalles. Vamos a ver si en los siguientes intervalos nos pasa lo mismo. ¿Cuál es la distancia de B a C? Entonces de B a C, ¿cuál es la distancia? Simplemente la voy a medir. La distancia nunca me va a dar negativa, porque yo simplemente es como si cogiera un metro midiendo el camino que se recorrió. Entonces ese camino recorrido nunca me va a dar negativo. Entonces de B a C la distancia fue 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces mi distancia es 16. ¿Cuál es mi desplazamiento? Entonces lo determino por la posición final, donde terminó el carro, es menos 4. Listo. Posición final menos 4 menos la posición inicial. ¿Cuál era mi posición inicial? 12. Entonces menos 4 menos 12 menos 16. Vamos a colocar acá menos 16. Entonces ya no nos dio igual, una nos dio positiva, sí nos dio igual en el número, pero no nos dio igual en el signo. Entonces vamos aquí a aclarar una cosa. La distancia nunca me va a dar negativa. El desplazamiento sí me puede dar negativo. Cuando me esté dando negativo, lo que yo voy a concluir es que el movimiento se está devolviendo, se está retrocediendo. Y concuerda, sí, nuestro carro fue de A a B y ahora estaba en 12 y se devolvió a menos 4. O sea que tuvo un desplazamiento de menos 16, se está devolviendo. ¿Listo? Ahora nos piden el último. ¿Cuál es la distancia de A a C? Entonces, de A a C, la distancia, él hizo esto y luego hizo esto. Es medir todo ese camino. Entonces, de aquí a aquí nos había dado 22. De aquí a aquí, de B a C, nos había dado 16. ¿Cuál fue la distancia total recorrida de A a C? Sería 38. Esa es mi distancia recorrida. Pero ¿cuál es mi desplazamiento? Este carro de A a C, ¿cuánto se desplazó? Entonces, ¿cuál es la posición final? Mi carro en C quedó en menos 4. Menos la posición inicial quedó en menos 10. Bueno, empezó en menos 10. Menos 10. Entonces aquí menos por menos me da más y menos 4 más 10 me da 6. Mi desplazamiento fue 6. Entonces quiere decir que mi carro sí hizo un camino en el cual tuvo una distancia recorrida de 38, pero solo se desplazó 6 metros. ¿Listo? Entonces fíjense en todas las diferencias que hay exactamente en cada intervalo. Aquí nos dio igual, aquí nos dio igual en número, pero no en sentido. O sea que se estaba devolviendo y aquí nos dio el número totalmente diferente. ¿Listo? Ahora vamos a definir velocidad y rapidez. Entonces, las unidades para medir ambas son metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre estos dos? Aquí, perdón, me equivoqué. Aquí no es desplazamiento, sino distancia. Entonces, como sabemos que estos dos conceptos, desplazamiento y distancia, son diferentes, entonces la velocidad y la rapidez son diferentes. La velocidad va a ser el desplazamiento dividido en el tiempo, mientras que la rapidez es la distancia dividida en el tiempo. Si la distancia nunca me puede dar negativa, por obvias razones, mi rapidez nunca me va a dar negativo. ¿Listo? Pero el desplazamiento sí me puede dar negativo. Entonces recordemos el anterior, en el segundo intervalo, me dio menos 16. Entonces, si mi desplazamiento me da negativo, mi velocidad me puede dar negativa. Y también me va a indicar la dirección hacia donde va el cuerpo. Si mi velocidad me da negativa, quiere decir que está yendo en dirección contraria. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo se lee estas velocidades. Entonces, si me dicen que un auto o no sé, cualquier objeto tiene una velocidad de 2 metros por segundo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada segundo que pase, por cada segundo, mi cuerpo está recorriendo 2 metros. ¿Listo?
Entonces, por cada unidad de tiempo, en este caso segundo, que esté pasando, mi cuerpo está recorriendo 2 metros. Esa es la forma correcta de hacer la lectura de la velocidad. Entonces, si han pasado 3 segundos, me dice la pregunta, ¿en qué posición estamos? Entonces, si cada segundo yo recorro 2 metros, entonces en 3 segundos estaré en 6 metros. ¿Listo? Entonces, fíjense que solo de la velocidad podemos hallar el dato de la posición también. ¿Listo? ¿Qué pasaría si me dicen que la velocidad es negativa, menos 2 metros? ¿Cómo sería la lectura? Sería que por cada segundo que esté pasando, mi cuerpo, mi objeto, se está devolviendo 2 metros. ¿Listo? Porque el menos me va a indicar la dirección del movimiento. Entonces, ¿en qué posición estaría si han pasado 3 segundos? Mi cuerpo estaría en menos 6 metros. Me estoy devolviendo. ¿Listo? Esa es la forma correcta de leerla. Por cada unidad de segundo, por cada unidad de tiempo que pase en este ejemplo son los segundos, voy a recorrer la cantidad que me dice la velocidad. ¿Listo? Esos son los ejemplos de lectura. Entonces, siguiendo con nuestro mismo ejemplo, ahora nos van a pedir cuál es la velocidad. ¿Listo? Recordar que la velocidad es el desplazamiento, no la distancia. O sea que esta casilla de acá, de la distancia, ya no la tenemos que usar. ¿Listo? Para determinar la velocidad solo necesitamos el desplazamiento. Entonces, recordar que mi velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Entonces, en el primer intervalo, si mi velocidad es si mi desplazamiento fue de 22, ¿cuánto? Bueno, aquí tenemos que responder esta pregunta. ¿Cuándo fue el cambio del tiempo de A a B? De A a B duró 4 segundos. Entonces, será 22 dividido en 4, entonces llenamos la casilla. ¿Listo? Ahí les dejo la tarea para que ustedes lo completen. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del que estaba negativo. Menos 16 dividido en qué tiempo duró de B a C. De B a C duró 2 segundos. Entonces, menos 16 dividido en 2 será menos 8. Aquí llenamos con menos 8 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Cuál será de A a C? Entonces, de A a C se desplazó 6 dividido entre el tiempo total que duró. ¿Cuál fue el tiempo total? Pues 4 en el primer intervalo y 2 en el segundo será 6. Entonces será 6 dividido 6. ¿Cuál será su velocidad? Tan solo de 1 metro por segundo. ¿Listo? Entonces, espero les haya quedado un poco claro estos conceptos muy, muy, muy importantes para el estudio de la cinemática y hayan tomado todos los apuntes necesarios y que si es necesario vuelvan a repetir el video. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo en contexto. Entonces, decíamos, esta es la foto que estaba al inicio. Entonces, estamos en la iglesia el 20 de julio y queremos llegar al colegio interamericano. Entonces, fíjense que no podemos hacer como el desplazamiento más óptimo sería en línea recta, ¿no? Ay, perdón. Entonces, en realidad, este camino que está acá es la trayectoria que se sigue. Y si yo mido ese camino, si yo mido esa trayectoria, estoy diciendo cuánto fue mi distancia recorrida. ¿Listo? Si quiero saber cuál fue mi desplazamiento, tendría que trazar una línea recta desde mi posición inicial hasta la final. Ese sería mi desplazamiento. ¿Listo? Totalmente diferente. También podemos determinar aquí que hay diferentes velocidades, ¿no? Que eso me lo dice los colores. Entonces, aquí hay un poco de tráfico, aquí hay un trancón. Entonces, aquí veremos el cambio de velocidades. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de medir eso como un experimento, podríamos llenar una tabla igual a la que hicimos en el ejemplo, pero en este caso como llevado más a la realidad. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es todo por la clase 1. Los invito a que respondan su cuestionario con toda la concentración y toda la sinceridad del mundo. Espero también sus notas de buen desempeño y también sus consejos para mi clase para ir mejorando, porque esto es para ustedes.
Entonces, espero les vaya muy bien, estoy atenta a cualquier comentario que me quieran hacer y nos veremos en otra próxima ocasión ya con el primer tipo de movimiento, ¿listo? Entonces espero que les haya ido muy bien, un abrazo.